Sí, dale. Buenos días, chiquillos. Espero que estén bien. Espero que hayan tenido una buena semana, que su familia se encuentre bien, que ustedes estén bien, que no haya ninguna novedad con este bicharraco raro que nos tiene encerrados. Eh, Estamos ya en la semana 19, chiquillos. En este caso, vamos a profundizar en algunos autores y algunas teorías que plantean estos autores para comprender la idea de formación ciudadana, o sea, cómo llegamos a nuestra realidad cívica actual, ¿ya? Nuestra realidad civil, con nuestros derechos, con nuestros deberes, nuestras constituciones, todo eso se construyó en el tiempo. Por lo tanto, hay autores que están a la base, en el fondo, que son como el fundamento, son el cimiento para que se construya dichas teorías, dichos estados, dichas naciones. Esa es la idea, que hoy día conozcamos algunos, son 4 solamente los que nombramos, que son quizás los más representativos de estos, de sus ideas, ¿ya? Y referentes para la construcción del Estado chileno actual. ¿Bien? Semana 19, la fecha, ahí está abajo el correo electrónico, el número de teléfono en caso de cualquier necesidad. Recordemos que en la clase anterior lo que hablamos fueron de la formación ciudadana, en el fondo, explicando qué vamos a ver en el semestre, en términos generales, a través de un esquema súper grande que había en la diapositiva 3, creo, 2, perdón. Eh, Conceptos de Estado-Nación, cómo se definen, qué los diferencia, qué tienen de común, el concepto de sociedad, ¿ya? Con sus características. Recuerden que es súper importante la sociedad al momento de especializar la sociedad, o sea, de especializar los trabajos. Cada persona tiene un rol o una función dentro de la estructura social, eh, que tiene una finalidad de asegurar nuestra sobrevivencia. Y también, por último, hablamos de algunas experiencias históricas cercanas a esta idea de formación ciudadana o educación cívica que tenemos hoy en día, ya como era el caso de las poligriegas, la República Romana, y también algunos aspectos claves de la idea del concepto de Estado-Nación junto, que es propio de la Edad Media, Edad Moderna. ¿Ya? Ahora, los pensadores. ¿Qué 4 personajes vamos a hablar en esta clase? Ahí están, que son Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau o Juan Jacobo Rousseau, Charles de Montesquieu o Carlos de Montesquieu y John Locke. Son los dos, el primero y el último son ingleses, el segundo y el tercero son franceses, ¿ya? Es decir, nuestra influencia viene de Europa, ya, sobre todo de países como Francia e Inglaterra, que vivieron procesos revolucionarios o procesos de guerra civil importantes durante los 1700, ya, y parte de los 1600, que los llevó en el fondo a vivir experiencias que le permitieron construir esta idea de cómo queremos gobernarnos, cómo queremos que se administre nuestro territorio, ¿ya? En el caso de Hobbes, él plantea siempre la teoría del Leviatán, de hecho le da un nombre, un libro llamado Leviatán. Jean-Jacques Rousseau plantea la teoría del buen salvaje, que está dentro del contrato social o el pacto social. Carlos de Montesquieu o Charles de Montesquieu plantea la teoría de los contrapesos en un libro que se llama El espíritu de las leyes. Y John Locke defiende la idea de la libertad civil como él lo escribe en sus tratados sobre la sociedad civil, ¿ya? ¿Qué es lo importante? Que ellos son base para comprender nuestra realidad actual, ¿ya? Y por eso es que lo estudiamos. No es porque a mí me cantó, se me dio la gana, vamos a hablar de estos tipos. No. Ellos dan ideas base para construir nuestra realidad actual, ¿ya? Bien. Vamos a partir con Hobbes. El que está acá arribita, en la izquierda es Hobbes, un retrato de la época. Un viejito, peladito, con chasca para el lado, ¿ya? Hobbes, en su libro más famoso, que se llama El Leviatán, él plantea 3 aspectos fundamentales que son los 3 conceptos que surgen después del nombre del Leviatán. El pacto de subordinación, el derecho de la naturaleza y el derecho de rebelión, ¿ya? El pacto de subordinación, chiquillos, lo que dice es que hay una persona que va a estar destinada o que va a gobernar y una persona que va a ser súbdita o va a ser una persona sometido a la voluntad del gobernante. Este gobernante tiene que asegurarnos el bien común, tiene que asegurarnos que todos podamos vivir de la mejor forma posible. Todos. No me sirve que sea uno o dos, sino que tienen que ser todos. ¿Ya? El súbdito, aquella persona sometida a la autoridad de un gobernante, cede su derecho natural propio, que es su libertad de elegir, su libre albedrío, en el fondo, su libertad de decisión. ¿Por qué lo cede? Porque teme a morir. Aquí tiene que ver con eso. Teme a morir, por lo que igual se somete a la subordinación para ser protegido. En el fondo, imagínatelo como cuando eras chico
tú siempre buscabas la protección de un adulto, mamá, papá, hermano mayor, abuelo, abuela, ¿cachai? Y en el fondo, esa es la idea de como del pacto de subordinación. Yo, ok, yo acepto lo que tú me dices, pero no me hagas nada, ¿ok? Por ahí va la idea del pacto de subordinación. Luego está la idea del derecho de la naturaleza. O sea, todos nacemos, cuando nacemos, nacemos libres. ¿En qué sentido? Que podemos actuar como queramos. O sea, si yo me quiero mover, me muevo. Si quiero saltar, salto. Si quiero correr, corro. En la medida de lo posible. Si quiero comer, como. ¿Ya? Yo esta libertad que tengo, la entrego a cambio de asegurar mi vida. De asegurar el vivir cómodamente y vivir sin preocupaciones. Si yo no entregara esa libertad, tendría que estar preocupado de cualquier cosa, cualquier persona que me atacara. ¿Ya? Es como, imagínate siendo lanzado en el medio de la naturaleza sin nada. ¿Ya? Al ser lanzado en el medio de la naturaleza sin nada, tengo que yo por mis cuentas hacer todo para sobrevivir. En cambio, si vivo en una sociedad, esto se divide. Y hay gente que se va a preocupar de la alimentación, otro de la defensa, otro de generar herramientas, otro de construir casas. ¿Ya? Ahí está la idea del derecho a la naturaleza y cómo ésta se cede para poder asegurar mi conservación. Y por último está el derecho de rebelión, que es el más interesante de todo. El derecho de rebelión dice que si el gobernante no cumple con esto, con la búsqueda del bien común, el pueblo tiene la obligación de sacarlo, por el medio que sea necesario. Puede ser en forma pacífica o puede ser en forma violenta. Porque el gobernante tiene que asegurar siempre el bien común. Si no lo hace, se activa el derecho de rebelión. Esa es la idea que tiene Hobbes en su libro El Leviatán o lo que intenta desarrollar. ¿Ya? Chiquillos, ¿se entiende eso, no? Sí. ¿Seguros? Ya, vamos a suponer que sí se entendió. En todo caso, esto después probablemente quede grabado, no sé si se subirá o no, pero en caso de cualquier duda o consulta me escriben por interno. ¿Ya? John Locke, que es el tipo que está acá abajo, otro inglés más, él, en su pensamiento, sus ideas, ¿qué es lo que él aborda? La idea del gobierno y la idea del Estado. Recordemos, chiquillos, que el Estado es esta organización a través de leyes en un territorio que nos permite normar las acciones que se realizan y cómo se administra el territorio, mientras que el gobierno tiene que ver con la persona que está a cargo del territorio. Para que se hagan una idea, el gobierno es el presidente con sus ministros, sus secretarios, ¿ya? Que van cambiando en el tiempo, pero el Estado chileno se mantiene. ¿Okay? En el caso del gobierno, Locke plantea que es necesario que exista un rey, o puede ser un presidente, en este caso de Chile actual, y un parlamento, un congreso, ¿ya? Y que este congreso sea el representante del pueblo, represente la voluntad del pueblo al momento de tomar decisiones, al momento de votar, ¿ya? Y para Locke, el Estado debe asegurar la paz, ¿ya? En el fondo, que no estemos en conflicto, que no estemos en un caos, ¿ya? Para asegurar dicha paz, se crea una constitución, que es un documento escrito, como ya lo dijimos en la clase anterior, que norma los aspectos de la vida de las personas. O sea, qué es lo que puedo, qué es lo que no puedo hacer, qué es ser un ciudadano, qué cargo público puedo acceder, cuál va a ser la función de dicho cargo público, qué significa ser un ciudadano, cómo pierdo la ciudadanía. Todos esos aspectos que aseguran la paz de un territorio están dentro de una constitución política, ¿ya? Y también el Estado tiene la función de proteger, fondo, asegurar mi derecho, o sea, mi capacidad, mi posibilidad de vivir tranquilamente, la libertad de expresarme tranquilamente, o sea, decir si algo no me gusta o algo me gusta, mi derecho a tener una propiedad, a tener una casita, a tener un auto, a tener una moto, y asegurarme que sea mío, que no me lo vayan a quitar, que no me lo vayan a robar, que no me lo vayan a destruir así como así, ¿ya? Y también, y ahí está el último punto, que es defender estos tres derechos. O sea, defender la vida, defender la libertad y defender la propiedad, ¿ya? En el fondo, el Estado tiene la obligación de defender esos cuatro principios, o esos cuatro derechos fundamentales, ¿ya?
es por eso que son tan importantes estos tipos, porque si ustedes se dan cuenta, tocan temas que hasta el día de hoy se siguen discutiendo. Hasta el día de hoy son temas relevantes para nuestra convivencia diaria. ¿Ya? Vamos a pasar al tercero, que es Jean Rousseau, o Juan Rousseau, francés. Ya ahí lo ven bien bonito con su peluca, porque sí, creo que esto era una peluca en la época. Rousseau, en un libro llamado El Contrato Social, establece lo siguiente. Él establece que el pueblo es la voluntad, el pueblo tiene una voluntad, tiene un deseo, y ese deseo de todos los ciudadanos, de toda la gente que vive en un territorio, se llama voluntad general. Y esa voluntad general apunta hacia el bien común. O sea, lo que quiere el pueblo probablemente es el bien común de la gente. O sea, queremos algo que nos satisfaga, algo que nos tenga contentos, algo que nos permita vivir dignamente. Eso es el bien común. ¿Ya? El pueblo, a su vez, es donde está la soberanía. La soberanía, chiquillos, tiene que ver con ejercer leyes en un territorio, hacer cumplir la ley en un espacio físico. Eso es soberanía. ¿Ya? Por lo tanto, es la base del Estado. Si el Estado sin un territorio no cumple su función de ejercer normas. ¿Bien? Esta soberanía también se refleja en la elección de los gobernantes, o puede ser autoridades o cargo público, pues, que puede ser el presidente, puede ser un senador, un diputado, un alcalde. En el fondo, yo elijo mi autoridad, elijo a la persona que va a gobernar mi territorio. ¿Ya? Y para Locke, para Rousseau, es que sea una república, es decir, donde todos los ciudadanos o la mayor cantidad de ciudadanos posible participen en la elección de dichas autoridades. Puede ser de tipo monárquico, una monarquía republicana, constitucional, una aristocracia o una democracia. Eso dependerá de cada contexto, de cada realidad particular. Y por último, también para Rousseau, el pueblo es quien tiene el poder. ¿Ya? El poder reside en el pueblo, en la gente. Y esta gente delega ese poder, dice, yo le entrego a ti la facultad para que tú ejerzas el poder. Pero ojo, te la estoy prestando. Como te la presté, te la puedo quitar. ¿Ya? Y ahí está cómo se eligen las autoridades. En el fondo, la elección de una autoridad, de un cargo público, es delegar mi poder de tomar decisiones, solo se entrega a una persona. ¿Ya? Hasta ahí, chiquillos, no hay dudas, no hay preguntas. Nada, nada de nada. Creo que nada de nada. Y por último, nos queda Carlos de Montesquieu o Charles de Montesquieu, quien escribe un libro que se llamó El espíritu de las leyes. ¿Ya? Para Montesquieu hay formas de gobierno, tres: una republicana, una monárquica y una despótica. ¿Ya? La despótica tiene que ver con el temor. Un déspota es una persona que ejerce la fuerza y infunde miedo en la gente para que no se rebele. La monarquía o las formas monárquicas tienen que ver con establecer una diferencia. Hay gente que está destinada a gobernar y otra que para ser gobernados. ¿Ya? Y ahí entra la figura o el concepto del honor del gobernante, de ser honorable en el fondo, de no faltar a la palabra, de preocuparse por el resto de la gente. Y las formas republicanas tienen que ver con la igualdad. O sea, no existen diferencias, sino que todos somos similares, somos iguales, por lo tanto todos tenemos la misma capacidad o las mismas virtudes para gobernar. Por ejemplo, nosotros, como Chile en la actualidad, entraría en esta forma, una forma republicana, porque todo ciudadano cumpliendo requisitos bien básicos, que es sobre todo edad, puede optar a ser presidente. O sea, si tu papá, mamá, tío, abuelito, hermano mayor supera los 35 años y tiene cuarto medio cumplido, puede optar a ser presidente, por ejemplo, en un sistema republicano, como el chileno, o en el caso específico de Chile. ¿Ya? Eh, y tenemos después que, además de la forma de gobierno, trabaja el poder. Él dice que el poder corrompe. Piensa tú cuando te dejaban a ti en adelante, si estudiaste en niño y joven alguna vez, y viviste la experiencia de que el profe dijera, salgo 5 minutos y vuelvo, y te dijera, tú,
muchachos, sí, tú, quédate adelante en la pizarra y anótame a todo aquel que se portó mal. Ellos te sentéis poderoso con el pulmón esperando para anotar el que se portaba mal o al que te molestaba anotarlo porque sí. Ya, eso te demuestra cómo el poder te puede llegar a corromper. En el fondo te desvía del camino del recto, del camino de la virtud. ¿Ya? Y es por eso que para Montesquieu es necesario que haya contrapesos. En el fondo que el poder no esté concentrado en una persona, en una autoridad, sino que se reparte en varias para que se puedan hacer un equilibrio entre ellos y se puedan en el fondo ir fiscalizando entre sí. Y es así como, por ejemplo, en el caso chileno, surge el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Cada uno de ellos con funciones diferentes, con atribuciones diferentes y son independientes entre sí. Por lo tanto, ninguno puede influir en el otro momento de tomar decisiones en la teoría. ¿Ya? Y ahí estarían, chiquillos, los 4 referentes que yo les nombré en un comienzo, explicados más o menos sus teorías, ¿ya? Y cómo estas, si ustedes se dan cuenta, pueden ser aplicadas en la realidad nacional. Chiquillos, ¿dudas hasta ahí? ¿Preguntas no hay? ¿De verdad? Me parece extraño que no hayan preguntas. Ya que no responden, vamos a avanzar. ¿Ok? Entonces, en síntesis, chiquillos, cerrando lo que es la explicación de los contenidos, lo que abordamos fueron autores y sus ideas clave. Thomas Hobbes con el Leviatán, John Locke con la idea de la sociedad civil, Rousseau con la idea de la voluntad general y el contrato social o pacto social, y por último Charles de Montesquieu con la idea de la división del poder y las formas de gobierno. Todas esas ideas, chiquis, y muchas otras más, dan forma o ayudan a construir lo que son los estados actuales, los gobiernos actuales, cómo funcionan los países, están sostenidos en estos autores. ¿Ya? Tú entendiendo estas ideas puedes entender cómo funcionan muchos gobiernos. Esa era la intención de la clase. Estaría la síntesis, chiquillos, y glosario esta vez no hay, chiquillos. Si encuentran alguna pregunta rara, me escriben, ¿ya? Y déjame decir que sí, ¿ya? Y luego yo les planteaba un ejercicio.